Nietzsche, y bueno, pues a mí me causó una gran impresión, y la verdad disfruté mucho tu obra de teatro, pero bienvenida antes que nada. Muchas gracias, Gerardo. Un saludo a todos los escuchas. Sí, qué bueno. Sí, lo que pasa que conocer a una persona, no que te la presenten en un café, sino que agarras y ves una parte de su ser, y tú actuando, fue fantástico. O sea, ver a una mujer que te ves muy diferente, te lo dije el día de la hora, te ves muy diferente en tu actuación, o sea, tal vez lo que maquillaje o lo que sea, eras muy diferente. Cuando yo te vi después de la obra, sí te sentía que eras muy diferente, pero bueno, soy la misma. Eres la misma, sí. Qué interesante. ¿Por qué Nietzsche? O sea, ¿por qué escogiste a Nietzsche? Porque tú, como sabes, yo me dedico mucho a Nietzsche y tengo amigos en todo el mundo que se dedican a Nietzsche, y por eso fui a ver tu obra y ahora somos amigos. ¿Por qué Nietzsche? Pues bueno, yo hace ya unos 20 años me había acercado al texto de Así habló Zaratustra de Nietzsche, que de hecho la obra Demasiado humano está basada en Así habló Zaratustra, pero tiene pues una parte del título del último libro de Nietzsche, que es Humano, demasiado humano, y me gustó muchísimo esa expresión, demasiado humano, ¿no? Porque creo que bueno, finalmente Nietzsche en sus libros sigue hablando de los otros libros que escribió antes, o incluso de los libros que va a escribir, ¿no? Como que todos están relacionados. Y bueno, pues me topó en un momento en que pues yo tenía una necesidad de crear, y yo tenía la idea de una caverna, y me vino a la mente la caverna de Platón, que alguna vez también leí, que bueno, pues es una alegoría bellísima, y eso me llevó a recordar que bueno, claro, es que Nietzsche también había escrito sobre una caverna, y fue cuando volví a encontrar el texto de Así habló Zaratustra, y encontré que eran como teorías opuestas, o sea, blanco y negro. Exacto, negro, Platón blanco. dice que pues digamos que estamos en la oscuridad de la caverna y hay que salir a la luz, ¿no? Y lo que Nietzsche plantea es, no, hay que entrar a la caverna, ¿no? Hay que conocer tu propia oscuridad, hay que ir a la soledad para confrontar los demonios que traemos dentro, y que a partir de ahí tal vez, quizá, estaremos preparados para volver a vivir en comunidad. Entonces, bueno, esta contradicción me llamó muchísimo la atención. Decidí irme definitivamente por Así habló Zaratustra, porque finalmente pues lo vi como un monólogo, ¿no? O sea, el personaje Zaratustra habla con sus animales, habla consigo mismo y con el viento y con el mundo completo, ¿no? Pues que muy interesante, o sea, que tú hayas encontrado esta diferencias entre Platón y Nietzsche, porque son exactamente, decía Nietzsche que lo deben entender exactamente al revés de Platón. Exacto. Y exactamente, el mito de la caverna de Platón pues es la negación de la vida, o sea, negas la vida, tu mundo sensible, tus sentimientos y tus pasiones los tienes que negar, porque hay otros mundos a los que hay que acceder de alguna forma, ¿no? Y esto es muy pesado, porque Nietzsche lo critica de una forma drástica, que al contrario, lo que debemos reconocer son exactamente nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, o sea, nuestros instintos, que eso es la verdadera vida y no la podemos negar, ¿no? Y entonces, en alguna forma, Platón niega la vida y él dice como el no ser lo que en realidad somos gentes cambiantes, gentes que con contradicciones, gentes con ciertas incertidumbres, ¿no? Y Platón no lo veía, ¿no? Entonces tú te asombraste al ver eso y empezaste con Zaratustra. Pero ¿cómo es que ya una vez
tomado el título Demasiado humano, que es un título fantástico, porque ese es lo que quiere decir Nietzsche, ¿no? Que seamos humanos, demasiado humanos. Tú lo llevas al teatro, ¿no? ¿Y cuál es tu motivo por lo que lo haces teatro y lo haces danza, ¿no? Bueno, pues en realidad me sentí muy identificada con estas pues estas frases, estas palabras, estas ideas, estos sentimientos, ¿no? De Nietzsche, como un gran pues sí, como un sentimiento muy fuerte contra el mundo que él está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, me identifico con esa parte, porque de alguna manera sigo sin entender muchas cosas del mundo en el que nací, y cuando llego a creer que las entiendo, o cuando las entiendo realmente, pues me causa a veces una gran repulsión, ¿no? En el caso de Nietzsche, creo que él se encarnizaba mucho contra la iglesia, ¿no? En este caso, pues yo sentía que esas frases que antes iban directamente contra pues contra todo ese mundo de la iglesia, ahora yo lo siento en contra de toda la gente que de alguna manera ha llegado al poder y se ha aprovechado de absolutamente de las circunstancias, sin tener el menor miramiento el menor miramiento hacia la gente que, pues sabes, que es trabajadora, que en el México en que vivimos, en específico, pues la gente que trabaja en el campo, los artistas, el gran porcentaje, el 90% de los mexicanos vivimos en una situación, pues digamos, con la cabeza abajo, ¿no? Frente a lo que está pasando en el país. Estamos maniatados, sentimos que no tenemos voluntad para cambiar la realidad. Y ahí es donde yo me cuestiono y digo, bueno, ¿qué es realmente la voluntad de vivir de la que habla Nietzsche, ¿no? ¿Qué es esa llamita, por más pequeña que parezca, que me puede dar esa luz para no seguir nada más sobreviviendo en este mundo, en este país, sino de que realmente pueda yo, pues, vivir esta vida dignamente? ¿Qué es dignamente? Pues conocerme a mí misma y poder de alguna manera vivir en comunidad a otro nivel de conciencia, no nada más arrebatándonos, ¿no? Las cosas que este mundo nos provee, que es lo que siento que ha prevalecido en este país. O sea, se han arrebatado los recursos naturales y no ha habido miramientos humanos, precisamente, humanos. Pero por desgracia no nomás es en México, es en todo el mundo, no es la misma situación. Bueno, por esta inconformidad que nos estás expresando, ¿qué te parece si después de un corte regresamos con él? Muy bien, Gerardo. Muchos. Aquí en México no hay muchos. No, es un nombre muy bonito. Así en francés es más elegante, ¿no? Mira, Florence, lo que pasa es que yo estoy viendo, y yo creo que también nuestro público está tratando de entender lo que nos quieres decir, que tú nace de una inconformidad y tú ves a Nietzsche como una persona de propuestas esperanzadoras para la humanidad. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque a Nietzsche se le ve, como tú decías, como un crítico de la iglesia, pero no es que sea crítico de la iglesia, sino es un crítico del modo de vida que hemos llevado los humanos, sobre todo en los 2400 años últimos, desde Sócrates para acá, que hemos llevado una forma de vida que niega la vida. Entonces tú estás inconforme. Esta inconformidad no las puedes expresar de alguna manera. ¿Por qué estás tan inconforme y por qué Nietzsche es una esperanza para ti y puede ser una esperanza para el público? Sí, pues mira, a veces Nietzsche se ha considerado como un filósofo más bien tirándole a lo pesimista, ¿no?
Y bueno, sí, en efecto, tiene textos muy duros, ¿no? En los que sí podríamos pensar que pues es un ser más bien, y bueno, tomando en cuenta también cómo terminó sus días, ¿no? Lo cual pues también considero que no quiere decir absolutamente nada, porque bueno, pues es muy relativo, ¿no? La muerte de cada uno de nosotros. Pero a lo que voy es que, bueno, finalmente, a través de esta oscuridad, yo me imagino a Nietzsche como que va caminando a través de esta oscuridad, valientemente, conscientemente caminando a través de sus propios fantasmas, de sus propios miedos a esta estructura, ¿no? Que pues nacimos y ya estaba ahí, ¿no? A veces es aplastante y pareciera ser que no podemos hacer nada para transformarla. Sin embargo, creo que también hay que encontrar otras maneras de transformarla sin irnos precisamente a la violencia ni a las armas, y por eso está el arte, por eso está la filosofía, y esa es la luz, ¿no? Porque es una luz que se abre cuando tú lees un texto y no te lo sé decir así intelectualmente, pero tú lees un texto y es que siento que se hace una luz adentro de mi cerebro. No la luz platónica, ¿eh? No, exacto. Es una luz de esperanza, ¿no? Pero vista de aquí en este mundo, en la tierra, no fuera de la tierra, ¿no? Exacto, es una luz adentro, que bueno, finalmente es lo que Nietzsche también plantea, ¿no? Que la luz debe de venir desde adentro. Y bueno, pues también todo este acercamiento al cuerpo, ¿no? Lo que tú dices de los instintos, que bueno, pues en este caso me sentí muy identificada también por mi camino en la danza, que también a su vez, digamos, que si lo relacionamos también con Platón, yo empecé a bailar ballet clásico, y entonces yo relaciono pues lo apolíneo de Platón con el ballet clásico, ¿no? Las formas bellas, las formas estilizadas, la forma, básicamente. Eso es lo apolíneo. Ajá. Después pasé pues por una transición en la danza contemporánea y ahora la danza teatro. Entonces, bueno, pues yo también me tuve que despojar de las zapatillas de ballet, me tuve que despojar de las mallas y de los tutús y de las coronas y de los peinados con gel, ¿no? Todo eso hasta cierto punto fue doloroso, ¿no? Porque bueno, pues yo de niña aprendí que eso era bello. Para después darme cuenta que pues no, yo era más completa con zapatos, con pie descalzo, y pudiéndome mover cómodamente, y realmente el reto mayor no estaba en seguir los pasos ya prescritos, ¿no? Generaciones anteriores, sino encontrar mi propia manera de moverme. Y de pronto pues me sentí inmovilizada, ¿no? Porque resulta que si no tenía un maestro enfrente de mí o una coreografía que seguir en un video, ¿qué haces, no? Porque estamos acostumbrados a seguir patrones, y ese fue el gran reto, o sea, de la inmovilidad, sea como sea, con todos mis autojuicios, con todas mis dudas terribles, empezarme a mover a partir de eso, ¿no? Y conectarme con mi cuerpo, que creo que es también lo que Nietzsche reclama, ¿no? Al ser humano, que nos hemos, a través de la historia nos hemos desconectado, y bueno, también responsable de eso es mucho también la iglesia. Fíjate, ahorita te volviste nichana, pero nichana en serio. ¿Ah, sí? Sí, o sea, qué fantástico. O sea, imagínate lo valiente que fue Nietzsche, y que tú fuiste también y has sido a la hora de negar, no negar diciendo que no existe lo clásico, o la forma apolínea, sino lo que estás enojada es que te quieran dirigir la vida, y eso es lo que Nietzsche planteó tanto en la religión como en la política, que tú misma lo estás diciendo. Nos dan somos como simplemente corderitos que vamos a donde nos digan que tenemos que ir, en lugar de vivir la vida, que eso es lo que Nietzsche, y Nietzsche se enfrenta a todos esos problemas que plantea ese estarnos quietos, y en lugar de vivir la vida, estarnos quietos y obedecer.
eso no quiere decir que hagamos lo que se nos dé la gana, sino simplemente que esa forma de estructura de pensamiento fue la que atacó Nietzsche. Nietzsche atacó a Sócrates, Platón, Aristóteles, y a todo, se puede decir, la mayoría de los filósofos hasta sus días de él. ¿Por qué? Porque nos querían estructurar, y lo que tú rompiste valientemente, igual que Nietzsche, es las estructuras rígidas que no nos dejan movernos, ¿no? Exacto. Bueno, de alguna manera yo siento, y por eso no me gusta mucho ver el video que tengo de la obra, ¿no? Porque en realidad, bueno, a veces toco lo grotesco, la fealdad, ¿no? No es una obra en la que, digamos, se haga alarde, ¿no? De la belleza precisamente en el sentido clásico, ¿no? Entonces es como así también muy guapa, en la obra persona también, como atreverse, ¿no? A acercarse así a esos límites que nos dan miedo, y también estarnos cuestionando completamente, o sea, cuestionarnos constantemente, en el sentido de que, bueno, ¿qué significa realmente seguir un patrón? O sea, yo a veces pues me podría sentir rebelde porque no estudié una carrera común y corriente, porque no tengo un trabajo con un horario fijo, porque no tengo que traer zapatos de tacón para ir a trabajar, no sé. Pero luego resulta que bueno, me dedico a la danza y al teatro, y puedo también ahí estar en el riesgo de caer en el patrón, de también seguir los estándares concebidos de ese medio artístico. Es muy relativo, ¿no? El hecho o sea, son muchas capas que hay que ir quitando de condicionamiento. Creo que básicamente de lo que hablamos, Gerardo, es del condicionamiento de la mente, ¿no? Que hay que estar cachando a cada momento y ir moviéndolos, ¿no? Porque incluso hasta el hecho de decir, ay, sí, a mí me gusta Nietzsche, puede ser también un patrón, ¿me entiendes? Ahorita me estoy acordando del cristianismo, ¿no? Que es una religión, pues, sumamente, vamos a decir, popular, ¿no? Que lo que te metes en patrones yo he dicho junto con amigos de que es muy difícil seguir al cristianismo porque te encierra en patrones, no puedes moverte, te dice exactamente cómo debes, hasta de cómo pensar, y bueno, y la mente pues no es así, o sea, la mente a veces tiene momentos de una lucidez maravillosa, y otras veces pues de un erotismo, de diferentes formas de pensar, y no te puedes tener un patrón, y el cristianismo te dice cómo debe de ser las cosas, y eso Nietzsche fue totalmente contrario a eso, ¿no? Sí, totalmente. Pero ya una vez que te liberas con la obra de danza, para ti significa no solamente una rebeldía, sino una ya manera de vivir, ¿no? Una forma de vida, que es lo que quería Nietzsche. ¿Qué te parece si esto nos lo platicas después del corte? Esta rebeldía tuya y esta rebeldía que debe tener el mundo, Nietzsche, en mi punto de vista, lo que nos enseña es a enfrentar problemas. Muchas veces rehuimos a los problemas, o sea, no queremos tener problemas porque consideramos que la vida en paz y quieta es mejor, que eso es lo que a Nietzsche no le gustaba, o sea, sino saber enfrentar problemas. Tú los enfrentaste, o sea, hiciste lo mismo que Nietzsche. Lo que hizo en toda su obra fue enfrentarse a los problemas del pensamiento que nos habían puesto en una posición de ser unos simples corderitos, y nos dice, hay que vivir y hay que ser valiente y hay que enfrentar la vida con todas sus problemáticas, con todos sus sentimientos, pasiones, todo lo que encierra la vida de los seres humanos. Hay que aceptarla tal como es, con esas inconformidades que tenemos, con nuestros egoísmos, con nuestras avaricias, pero para poder cambiar el mundo tenemos que primero aceptar el mundo que vivimos, ¿no? Tú lo has aceptado,
y te has enfrentado a eso. Qué interesante. ¿Qué nos puedes platicar más así de esta valentía que has tenido de enfrentarte a todo el pensamiento, sobre todo, por ejemplo, en la danza, en el ballet, que tú te diste cuenta de que tenías que transformarlo? ¿Qué es lo que Nietzsche quiere? Es transformar la forma de ser de los seres humanos hacia otras latitudes, hacia otras circunstancias, ¿no? Pues sí, mira, o sea, me doy cuenta que utilizar, trabajar, acercarse a textos de Nietzsche para un público es una gran responsabilidad, ¿no? Porque sí, como algún día me dijiste, pues lo interesante es, lo importante es que uno sea congruente a esas cosas que estás planteando en el escenario, ¿no? Que no sea una actriz nada más, y creo que desde ahí también se trabajó la obra, que no fuera que estoy yo actuando, o sea, soy yo que me transformaba más bien, ¿no? en Zaratustra, ¿no? En este caso el personaje era Nichito, y bueno, son como ecos, ¿no? Yo lo veo así como que no me hizo un efecto directo, inmediato, sino que esos textos siguen trabajando en mí como ondas en el agua, ¿no? Y que bueno, de cierta manera, sí surten un efecto como el que estás diciendo, ¿no? No puede uno andarse lamentando por la vida a cada cuadra de, pues, qué mal están las cosas en este mundo, qué tristeza, ¿no? Ver niños en la calle, cómo es que, pues, la gente del gobierno no se da cuenta, que está ciega y no ve, ¿no? Todas estas, injusticias, todos estos, pues, niños a las 8 o 9 de la noche en un alto trabajando, y uno pues se va llenando, ¿no? de lamentos, literalmente, y ahí es donde, y de enojos, y ahí es donde creo que aplica también la voluntad, en el que, bueno, no es ponerse una venda en los ojos, no es ser frío ante estas circunstancias, pero sí es lograr como cierto aplomo para poder actuar, que finalmente también es la parte esencial de Nietzsche, la acción, o sea, no nada más quedarse en la filosofía, sino llevarlo a la acción. Y bueno, pues esto es realmente poder, en mi caso personal, creo que pues un gran reto para mí es poder ser autosuficiente con un trabajo en el que yo crea y pueda apostarle y contribuya a la realización de otros seres humanos, lo cual no es fácil porque estamos, como dices, o sea, totalmente atrapados de alguna manera. La situación nos lleva a entonces o ser empleados de una empresa con una misión en la que no creemos, o atender una tienda de unos productos que en realidad son pura chatarra, ¿sabes? Y creo que pues así se nos puede ir la vida. Caemos en la trampa fácilmente por la necesidad y lo comprendo perfectamente, ¿no? Creo que es una de las cuestiones básicas de un artista y de un ser humano, o sea, poder ganarse la vida con con un trabajo en el que crea profundamente y pueda entregarse a él, y a su vez colaborar con la realización de los seres humanos que se acercan ahí, ¿no? Sí, pero para atreverse como lo haces tú, como lo hizo Nietzsche, eso es algo muy delicado, porque sí te estás comprometiendo con abrirle los ojos a la gente. O sea, por ejemplo, me gustó mucho todo lo que hablaste, si hasta no lo puedes repetir, todo lo que hablaste de la danza, ¿no? O sea, cómo te encajonaba la danza clásica en una manera de pensar, y esa no la aceptaste, ¿no? Porque ese mismo problema lo tuvo Nietzsche con Wagner. Wagner también, por medio de la ópera, quería decir que la ópera era la música en infinito, y además era la guía de la verdad. Entonces ocasiona que la verdad es la que dice las óperas de Wagner, como la danza clásica tuya, que dicen cómo deben ser las cosas, en lugar de que aceptemos
ese pluralismo que ahora ya está tan en boga, pero que todavía no está oficializado, ¿no? Exacto, porque en base a que tú aceptes cómo se deben hacer las cosas, y si las haces bien, entonces recibes un cheque mensual de una institución pública o de una empresa. Y es ahí donde pues ya algo está un poco extraño, ¿no? Es ahí donde a su vez también yo respeto muchísimo, ¿no?, los que siguen haciendo esa tarea, porque sí, no es nada fácil. Tienen que ganarse la vida, ¿no? Exacto, y aparte, bueno, pues finalmente tanto la ópera como el ballet pues no es nada fácil de ejecutar, no cualquiera puede llegar hasta ahí también, ¿no? O sea, no se trata de andar ahí nada más criticando a los que hacen lo que uno no hace, ¿no? Porque bueno, a su vez, pues como te decía, o sea, son como varios niveles. Después yo en realidad lo más crudo, ¿no?, es que yo hago esta obra para un público muy pequeño. O sea, demasiado humano. Sí fue un acto, digamos, íntimo de rebeldía, pero no se puede decir que ante las multitudes. O sea, me estoy rebelando ¿contra quién? Ahí fue la pregunta, ¿no? ¿Contra quién? Porque pues es un público que a su vez pues también se acerca a esa obra porque le interesa, porque de alguna manera ya de por sí está de acuerdo, ¿no?, conmigo. Entonces es un poco extraño porque no me doy cuenta que no, efectivamente no es ir a los pinos y gritar las verdades, ¿no?, que a veces tenemos esa necesidad, y a lo mejor es el instinto ese que dices tú inmediato y que sí hay que hacer y que hay que ir a aventar jitomates. Pero en este caso me quedé un poco consternada, ¿no?, en el hecho de, me quedé más bien con un signo de interrogación, ¿ante quién me estoy rebelando, no? Fíjate que estás diciendo algo que a veces da tristeza, porque a mí me pasa también, ¿no? O sea, uno trata de promover la ética, de promover la filosofía de Nietzsche, y a la gente dice, bueno, que ni me interesa la ética, ni me interesa Nietzsche, ni me interesa nada, lo que me interesa es ganarme una lanita al día y a ver cómo la voy pasando, ¿no? Y uno llega a pensar que es innecesario la labor tanto tuya como la mía, como la de Nietzsche, pero oh sorpresa, ¿no?, que si ves a cada uno de los seres humanos, todos están inconformes. ¿Por qué? Porque no tenemos algo que tú dijiste hace rato, bienestar. La mayoría de la gente es pobre, la mayoría de la gente no tiene trabajo, la mayoría de la gente está en una situación de tristeza, de no poder realizarse a sí mismo, y eso es porque está alejada de la filosofía como la de Nietzsche o como las propuestas de nosotros, y tampoco la aprovecha, por ejemplo, una obra de teatro como la que tú has realizado, y no la aprovechan. Entonces es muy triste ver que sí se puede hacer grandes cambios en el mundo, pero hay muy poca gente comprometida. Aquí se necesita el compromiso, y tú lo has tenido, pero sí se siente uno triste, ¿verdad? Es que no hay una respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Digo, hace poco leí que había colas muy largas de gente que estaba en una tienda de Coca-Cola para que le pudieran hacer su nombre en la lata, ¿no? Y no, o sea, no lo puedes creer. Pero bueno, también nos sirve, ¿no?, como para decir, bueno, espérate, o sea, no, lo que también creo que Nietzsche hablaba es de quitarnos como la ilusión de los ojos, la venda de los ojos, decir, bueno, la verdad es que, pues, el eterno retorno, o sea, no vamos a cambiar el mundo, ¿sabes? Quisiéramos verlo, no lo podemos cambiar. Y tal vez es sano, ¿no?, reconocerlo, ¿no? La gente no quiere, tal vez, no quiere, y nosotros estamos en esa lucha. No saben también cómo, ¿no? O no saben también, y por eso hay que, vale la pena el esfuerzo, porque de pronto sí puedes encontrar aliados. Es a lo que voy, encontrar aliados. Bueno, a veces estamos desconectados. Ya tienes un aliado en mí, y además un admirador. Bueno, vamos a un corte y regresamos.